Y ellos le han vencido por la sangre del Cordero y por la palabra de su testimonio, y no han amado sus vidas hasta la muerte. Hubo 3 hombres en Inglaterra, cuyo martirio puede representar a todos aquellos que no huyeron de la muerte durante los largos años de persecución. En Oxford está el monumento de los mártires, erigido a Nicholas Ridley, obispo de Londres, Hugo Latimer, capellán de Enrique VIII, y Thomas Cranmer, el primer arzobispo protestante de Canterbury. Los 3 murieron en la hoguera erigida en plena calle, en un lugar marcado por esta cruz frente al colegio de Balliol, donde Juan Wycliffe había enseñado casi 200 años antes. En el pueblo de Oxford la leña fue apilada, con furiosa prisa y con maldición alborotada, cubriendo a 2 almas valientes que guardaron su lugar por la senda de fuego, para a Cristo acompañar. Y las llamas subieron, pero el humo cegador no pudo el alma de Hugo Latimer ahogar. Porque él dijo: hermano Ridley, alégrese, una luz en Inglaterra está por prenderse, que por la gracia de Dios jamás se apagará. Y el susurro de ese discurso resonó por doquier: jamás se apagará la luz de Latimer, aunque los vientos la hagan estremecer. La luz de Latimer brilló para quedar hasta que el día del juicio llegue a triunfar. Y así tuvo que ser. Al cabo de 3 años, María Tudor murió y la reina Isabel I ascendió al trono, despuntando el amanecer del siglo de oro en Inglaterra. Ella se propuso con tanta diligencia devolver Inglaterra a los caminos de su padre, que los poderes católicos de Europa comenzaron a planear su derrocamiento. Felipe II, hijo de Carlos V, organizó la fuerza invasora más grande que el mundo haya conocido, la Armada Invencible. A fines de julio de 1588, los observadores situados en las partes altas del puerto de Plymouth vieron por primera vez los 130 barcos que navegaban por el canal. Bajo el comando del caballero Francisco Drake, la flota inglesa confrontó al enemigo, aunque inferior en número y armamento. En una serie de batallas durante los 10 días siguientes, los barcos ingleses más pequeños causaron grandes estragos entre los pesados galeones de España. Tratando desesperadamente de zafarse de los ataques ingleses, la desorganizada armada se dirigió hacia el mar, solo para encontrarse con una de las peores tormentas marítimas de la historia. Sacudida a lo largo de la costa de Noruega y arrojada contra las rocas de las islas Shetlands, Orcadas y Hebridas, e impelida nuevamente hacia el sur a Irlanda, la armada huía aunque nadie la perseguía. De los 30.000 hombres a bordo, apenas 10.000 regresaron a España. Felipe II y los reinos católicos quedaron atónitos. Pero los estados protestantes se reunieron en un coro de acción de gracias. Por orden de la reina Isabel, el 29 de noviembre fue un día dedicado a rendir gracias a Dios. La reina misma cabalgó por las calles de Londres hasta la Catedral de San Pablo y de allí hasta la Cruz de Pablo. Después del sermón, les habló a sus súbditos, exhortándolos a que se unieran a ella para alabar al Dios que había dispersado a sus enemigos y protegido su dominio. Aquí en Plymouth, en el monumento que conmemora la escena de la Armada, aparecen grabadas estas palabras enigmáticas. Él sopló con sus vientos, y ellos fueron dispersos. La partida del Mayflower en 1620, desde Plymouth, Inglaterra, con tantas personas a bordo, fue muy diferente de los eventos de 1588, cuando la Armada española navegaba por ese lugar. Esto también está relacionado con la saga de la mujer vestida de sol.
Durante el último período del trono de la reina Isabel, la población se dividió entre aquellos que permanecieron leales a la Iglesia oficial de Inglaterra y aquellos que deseaban que la reforma de la Iglesia continuase basada en la autoridad de las Escrituras. Conocidos como puritanos y separatistas, estos no conformistas fueron finalmente perseguidos por sus creencias y muchos de ellos emigraron hacia Holanda. Entre estos estaban los primeros peregrinos, que navegaron a bordo del Mayflower desde Holanda, por el puerto de Plymouth, con destino al Nuevo Mundo. Cuando los puritanos se separaron de la iglesia inglesa, se habían comprometido solemnemente a caminar juntos en todos los caminos de Dios que ya conocían o que irían a conocer. Esta era la razón vital del protestantismo. Antes que ellos embarcaran desde Holanda en 1620, su pastor Juan Robinson dio su sermón de despedida. Señaló que los seguidores de Lutero, Knox y Calvino se habían basado en las enseñanzas de esos hombres como si fueran la suma total de la verdad. Hablando de los reformadores, Robinson dijo: ellos no incursionaron en todo el plan de Dios, pero si estuviesen vivos hoy, estarían dispuestos a recibir más luz de la que ellos recibieron al principio. Si Dios les revela cualquier cosa a ustedes por cualquier otro de sus instrumentos, estén listos para recibirla, porque estoy seguro que el Señor aún traerá más luz y verdad de su santa palabra. Poco captaba él mismo el significado real de sus palabras. Más verdades brotarían de la palabra de Dios y los puritanos jugarían una parte vital. Los peregrinos se desembarcaron en el peñasco de Plymouth el 21 de diciembre de 1620. Ellos fueron los primeros entre muchos miles de puritanos que en el siglo XVII emigraron al Nuevo Mundo y trajeron con ellos creencias que a su debido tiempo contribuirían al levantamiento de un movimiento religioso que circundaría el globo. De acuerdo a la profecía de Daniel 7, el poder del cuerno pequeño reinaría en Europa por 1260 años. Al final de este periodo, que se extendería desde el año 538 al 1798, surgirían eventos que disiparían temporalmente esa supremacía. Exactamente, en febrero de 1798, las tropas francesas del general Berthier entraron a Roma, tomaron al Papa prisionero y aminoraron grandemente la autoridad y el poder del papado. De la misma manera, en la profecía de Juan en Apocalipsis 12, la mujer vestida de sol estaría en el desierto por 1260 años. Después de 1798, un movimiento surgiría que enseñaría las mismas grandes verdades enseñadas por los apóstoles, los profetas y los cristianos. Grandes verdades tales como la salvación por la gracia de Dios a través de la fe en Cristo solamente, el ministerio sumo sacerdotal de Cristo, el sacerdocio real de todos los creyentes, la obediencia a todos los mandamientos de Dios, el bautismo del creyente y la suficiencia y autoridad de la Escritura sobre la tradición estaban entre lo que la iglesia primitiva enseñaba. Tales enseñanzas